No es igual estar junto al camino que estar en el camino. En un deporte hay dos tipos de participaciones, ¿sí? Los que entran a jugar y todo el aficionado, ¿sí? Los que están, bueno, pues participando, ellos tienen una intervención muy cercana, muy en la vivencia física, una intervención total. Y bueno, pues disfrutan lo que ellos hacen. Pero también la gente, bueno, pues la afición también tienen un lugar. Ellos disfrutan viendo, disfrutan estando por ahí viendo a su equipo favorito. Y bueno, pues cuando el equipo está ganando, la afición pegan gritos, mucha injundia, bueno, pues está el asunto muy bueno. Pero he aquí lo importante de esto. Los que tienen intervención o los que están participando tienen, ¿sí? Esa mentalidad de llevarse pues un trofeo, algún premio, ¿cierto o no es cierto? Y la afición, bueno, pues ya sus gritos, toda la injundia que hay, la motivación que hay, bueno, pues ellos te están disfrutando, pero se quedaron ahí, a distancia. Esto es la gran diferencia que hay. Ahora, vea esto, conforme a las escrituras, Jesús dijo estas palabras en Mateo en el capítulo 22, en el verso 14, porque muchos son llamados y pocos, sí conocemos esta parte, ¿verdad?, de la Biblia. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, aquí asemeja algo de lo que quiero compartir con ustedes. Esto es lo que, mis queridos hermanos, queremos enseñarles, queremos darles, ¿sí?, esta enseñanza. Jesús ha considerado a todos por igual. O sea, Dios es maravilloso. En su grande amor ha considerado a las familias de la tierra. Esto quiere decir a todo el mundo. Lo dice en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su grande misericordia, pagó el precio para todo el ser humano, porque ama a la humanidad. Entonces, es un privilegio grande poder, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, tener la bendición de Dios, la bendición de la palabra. Ahora, la historia de este ciego llamado Bartimeo nos enseña dos acciones muy diferentes. Y estas dos acciones vamos a considerarlos al pie de la letra. Primer paso, dice, estaba junto al camino. Vamos a leer el pasaje. Verso 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué hacía? Mendigando. Mendigar, sí, quiere decir que él estaba pidiendo ayuda, pedir una limosna, pedir a que se le ayudara. Ese es un mendigo buscando algo para su beneficio, porque está limitado,
porque no tiene, ¿sí? En su cabal, no tiene las posibilidades, los medios para poder adquirir lo que este hombre necesitaba. El problema de este hombre estaba, dice en la Biblia, era ciego. No podía, hermanos, pues valerse por sí mismo. Había decadencia. Tenía este problema. El problema lo llevaba a buscar un lugar, y este lugar que se encontró, lo que nos dice en la Biblia, estaba junto al camino. Imagínense, el camino está ahí, ¿sí? Y este hombre pues no podía estar en el camino, estaba a un ladito, a un lugar en donde la gente, bueno, pues frecuentaba, la gente pasaba, la gente, bueno, pues por ahí, ¿sí? Era el pasadizo. Aprovechaba esta persona para pedir una ayuda. Y si bien le iba, bueno, pues era ganancia. Era la manera para sobrevivir, estando junto al camino. Y estando junto al camino, decíamos que había decadencia. Había, no dudamos que este hombre sufría, ¿sí? Cuando por ahí la tempestad venía, cuando por ahí los vientos arreciaban, cuando la lluvia caía, este hombre sufría, ¿sí? El sol quemante, y ahí el hombre estaba junto al camino. Dice en la Biblia, mendigando. Entonces, estando junto al camino, no es tenerlo todo. Estando junto al camino es estar por ahí, bueno, pues esperando alguna ayuda, alguna intervención. Imagínese este hombre por ahí extendiendo la mano, buscando la ayuda. Y así era como podía sobrevivir. Bueno, en el mundo espiritual hay una enfermedad que se llama ceguera espiritual. ¿Me escucho bien? Este problema se llama ceguera espiritual. Segunda a los Corintios capítulo 4, en su verso 4 dice: a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo que habla en la Biblia se refiere al enemigo. ¿A quién se refiere? Al enemigo, al diablo. El diablo ha estado procurando que usted no aprenda de la Biblia, que usted no conozca de Dios, porque conocer a Dios es a través de las Escrituras, a través de la Biblia. De otra manera no podemos saber quién es Dios. Si no leemos la Biblia, difícilmente se abren nuestros ojitos. Bueno, quiero decirte, mi querido amigo, persona que nos estás escuchando, para abrir nuestros ojos espirituales sí necesitamos conocer de la palabra de Dios. Hace unos días entablé una plática con un anciano. Allí en la plática surgió
si leíamos la Biblia. Y me hace pregunta, ¿usted lee la Biblia? Le digo, pues poco, pero sí estoy leyendo la Biblia. Con mucha presunción me dice, ¿sabe qué, joven? Yo he estado leyendo la Biblia y llevo 7 veces leyendo la Biblia. Escuchando a aquel anciano, lo felicité, le dije, me da tanto gusto, porque creo que usted sí sabe de la Biblia. Si sabe de la Biblia, sabe de Dios. Y cuando el anciano, bueno, pues recibe las felicitaciones, se siente muy contento, pero le digo, ¿sabe qué? Yo sé que sabe de la Biblia. Yo quiero que me diga un texto de la Biblia, o sea, un pasaje así cortito, un texto que usted lo ha recibido bendición, una palabra directa de Dios. Y el anciano empezó a recordar alguna frase de la Biblia y me dice, ¿qué cree, joven? Que no me sé un pasaje, un texto, no recuerdo. Le digo, tiene que memorizar, tiene que aprender de la Biblia. De lo contrario, mire, se le ha olvidado todo. Eso me dice que no sabe de la Biblia. Y empecé a recitar algunos pasajes de la Biblia, el Salmos 91. Le digo, mire, le voy a decir esto. Y tomé la cita y recité el Salmos 91, pero me dice, todo eso está en la Biblia, todo esto está en la Biblia. Dice, sorprendente, pero ¿cómo es que se queda con pasajes de la Biblia? Porque me he apasionado de la Biblia. Estoy leyendo la Biblia, creyendo que la Biblia es la voz de Dios. Es Dios hablando a mi vida. Es Dios tratando a mi vida. Y empiezo a dar algunos testimonios por ahí de las personas que hemos estado tratando. Y le digo, miren, en la manera de ayudar a las personas, a las familias, es nada menos por ahí encomendándoles mucho que lean la palabra de Dios. Es enseñarles de la Biblia, pasajes de la Biblia. Pero dice, eso es algo sorprendente. Le digo, claro que sí, porque es como podemos conocer a Dios. Es como podemos tener conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace en la vida del ser humano? La necesidad del hombre es tener una buena comunión con Dios, una buena comunicación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y para tener esa comunicación con Dios, mis queridos amigos, no es estar haciendo otras cosas, sino es dirigirse con la palabra del Señor para poder ambientar nuestra vida espiritual. Lo he dicho de esta manera: mientras estemos bien por dentro, mientras le demos palabra de Dios, ¿sí? Nuestro corazón, la expresión como resultado es de paz, es alegría, es gozo. Y si esos gozosos están aquí, pueden alabar a Dios. Si esos que están recibiendo la palabra continuamente, pueden disfrutar el ambiente, porque es Dios en su vida. Dios es el príncipe de paz. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es la bendición de Dios en nuestra vida. Por eso es bien importante, mis queridos hermanos, amigos, tener la bendición de la palabra. Porque estar junto al camino, este ciego oyó de Jesús. Recuerden que estaba ciego y estaba junto al camino.
no dudo que esta persona había escuchado la noticia, le había llegado en sus oídos de Jesús, que sana a los enfermos, que levanta aún a los muertos. Y cuando empezó por ahí a escuchar de Jesús, este hombre empezó a tener una reacción total. En el verso, vea conmigo, en el verso 46, la última frase, hay una expresión muy hermosa en donde este hombre recibe la bendición de Dios. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo? Escuchando que era Jesús el que podía sacarlo de ese lugar, moverlo de ese lugar, y empezó a gritar, empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Para tener un encuentro con Jesús, para poder acercarse a Jesús, este hombre tuvo algunos problemas, algunos obstáculos. Estaba ya a distancia, pero él no paraba de gritar, de decir: Jesús, ten misericordia de mí. Bueno, vemos algunos problemas. Uno de los problemas en el verso 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Hubo obstáculos o no hubo obstáculos? Hubo trabas. Algunos: hey, ¿qué haces ahí? ¿Por qué gritas de esa manera? Pero este hombre no dejó de gritar. Los obstáculos no le impidieron. Para acercarnos a Jesús muchas veces necesitamos que derribar obstáculos, esas trabas que aún se levantan en el camino, esos problemas que por ahí el qué dirán. Muchas veces esto puede ser un obstáculo para que usted tenga un encuentro personal con Dios. Y lo he dicho de esta manera: obstáculos. Muchas veces la religión puede también ocasionar un problema como obstáculo para poder tener un encuentro personal con Dios. Y vea, este hombre, a pesar del problema, a pesar, mis queridos amigos, de la gente que por ahí se acerca y le dice: hey, no te va a escuchar, no te va a atender. Pero este hombre seguía gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llaman. Pero también hay personas buenas, ¿verdad? También hay personas que ayudan. También, hermanos, Dios ha estado levantando gente para poder ayudar a su prójimo, para poder bendecirlos. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me ha dado para poder hacer el trabajo, acercarme con las personas. Día con día estamos siendo insistentes en decirles: si pueden salir adelante, si pueden ustedes con ese problema, si pueden lograr la vida.
vivir la verdadera vida, pero se vive en el Señor. Llevamos palabras de aliento, llevamos palabras de esperanza. Así estamos escuchando de estas personas que le dicen: ten confianza, cree, levántate, te llama. Este medio que estamos usando para poder ayudar a las personas, poder acercarnos con las personas, es con esta intención de poder decirte que sí hay una respuesta de Dios, que Dios sí escucha, que sí que Dios atiende, que Dios puede favorecerte, pero necesitas poner de tu parte, como este hombre Bartimeo el ciego. Derribó obstáculos, recibió un mensaje de ánimo, sí, y este hombre se levantó. Y eso es lo que necesitamos para poder acercarnos al Señor. El ciego tomó esa decisión, arrojando, dice en la palabra, arrojando su capa. Esto es bien interesante. En el verso 50, vaya conmigo. Entonces Jesús, verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llaman. Entonces, arrojando ¿qué? Su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era una identificación para los mendigos, es decir, como si fuera un permiso para poder pedir la ayuda. Y este hombre, al escuchar la invitación de Jesús, te llama, arrojó aquello. Ya no le iba a servir, ya no le iba a funcionar. ¿Sabe? Hay muchas cosas que a nosotros nos impiden acercarnos a Dios. El dinero, ¿sí? Afanes de la vida. Primero las cosas que pues creemos que nos traen algún beneficio, que nos ayuda, y luego Dios, que puede ser también una religión, no importa la religión que sea, pero cuando uno se vuelve religioso, cuando uno se compromete con una religión, créeme que es un problema para acercarnos a Dios. Llámese la religión que sea. Yo quiero decirle, Dios no es religión, Dios es salvación. Y lo que necesitamos con Dios es una buena relación con Dios. Y lo hacemos a través de la palabra de Dios. Díganle al que tiene al lado: para que tú conozcas a Dios, necesitas leer la Biblia y obedecerla. Porque si no obedecemos la palabra, mire, no va a funcionar. Necesitamos obedecer palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que te impide acercarte a Jesús? La capa de religiosidad, algo que te está estorbando para acercarte con Dios. Puedes arrojarlo y puedes con libertad venir a Jesús. No es igual estar junto al camino que estar en el camino. 2. Estar en el camino es la gran
diferencia. Juan capítulo 14 verso 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús. Por ser el camino, Jesús es nuestra senda. Él es el camino. Jesucristo. Estamos hablando en el ambiente, ¿sí?, espiritual, tomando esta historia, lo que nos registra en la Biblia. Mis queridos amigos, para llegar a Dios, Jesús lo dijo: yo soy el camino. Verso 51 del libro de Marcos, donde estamos leyendo en el capítulo 10, dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Vea, estar en el camino. Ya este hombre ya no está allá junto al camino. Este hombre se viene y está enfrente de Jesús. Y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y aquel hombre, ni tardo ni perezoso, le dice que recobre la vista. Quería su milagro. Quería recibir el favor de Dios. Quería ser tratado por Dios. Y esto es lo que necesita el ser humano. Necesitamos obedecer solamente. Necesitamos, mis queridos hermanos, escuchar la voz de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las Escrituras. Una enseñanza bíblica, un pasaje de la Biblia puede ser la bendición, pero hay que aplicarla. Hay que tenerla muy presente, porque esa palabra va a ser una bendición especial para su vida. Amén. Habrá problemas más grandes que el poder de Dios. Habrá problemas que no pueda resolver el Señor. Él está aquí. La palabra dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre, en medio de ellos está Dios. Y si Dios está aquí, hermanos, tenemos respuestas para nuestros problemas. Si Dios está aquí, solamente tengamos una actitud como aquel hombre necesitado, como aquel hombre por mucho tiempo caminando, viviendo bajo la influencia de su enfermedad, de su problema. Pero afortunadamente, cuando él tiene la bendición de Dios, la presencia de Dios ahí cerca, él tuvo que acercarse a él y decirle: Señor, que recobre la vista. Si en esta ocasión tu problema está tan grande, tu necesidad ya rebasó en tus posibilidades, yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Las personas que nos están escuchando a través de este mensaje, no es igual estar junto al camino que estar en el camino. El camino se llama Jesús. El camino se llama Jesús. Y ese camino que es Jesús dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Hay problemas? ¿El problema es grande? Mi Jesús es más grande. Mi Jesús es más poderoso. Mi Jesús está aquí para bendecir tu vida. Ese Jesús ha venido para quitar tu pena,
para quitar tus cargas, para quitar esos problemas que aún no has podido con esos medios que tienes. Se han quedado cortos, pero Jesús, Él solamente puede hacerlo. Basta una palabra que el Señor pueda decir. Jesús respondió. Jesús le dice, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice en la Biblia, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No es igual estar junto al camino que estar en el camino.